¿Cómo les va? Un nuevo video de Rolling Stones Records. ¿Es este un álbum oficial de los Rolling Stones? ¿Forma parte de la discografía oficial de los Stones o no? Son todos los Stones que en ese momento estaban activos, ya no estaba Brian, ya no asistía a las sesiones y por esta misma época sería despedido de la banda. Todavía no estaba Mick Taylor, estaba a punto de ingresar, por lo tanto los Stones y el productor Jimmy Miller decidieron invitar a Ry Cooder. Lo invitaron a Ry Cooder a las sesiones, lo que motivó que no le guste mucho a Keith. Y todo eso, Ry Cooder, Keith Richards, la afinación, el sonido de Ry Cooder, las grabaciones que quedaron, las declaraciones posteriores de Cooder, todo eso realmente vale la pena para otro video. Hoy este disco, que supuestamente es un álbum de los Rolling Stones, pero sin Keith Richards, pero que no está bajo el nombre de Rolling Stones, pero participa Mick Jagger, participa Bill Wyman, participa Charlie Watts. Reitero, ya no estaba Brian asistiendo a las sesiones de los Stones por aquel tiempo, cuando estaban grabando Let It Bleed, y todavía no estaba Mick Taylor, ni siquiera digamos, practicando una especie de casting que se dio, que lo probaron un tiempo y después se dieron cuenta que sí, era un guitarrista como para los Rolling Stones. Un proyecto de Nicky Hopkins, en definitiva. Soy César Versáis, desde la Patagonia Argentina les mando un gran abrazo, agradecerles por esta compañía, por lo que fue todo el 2022, ya estamos en 2023 grabando estos videos, verano del 2023, así que muchas gracias a todos con el objetivo de cumplir un año en el canal de YouTube en febrero 2023. Si es que estás viendo esto más adelante, bueno, ya lo habremos cumplido, supuestamente. Les voy a contar un poquito de Jamming with Edward, este disco de los Rolling Stones, pero sin Keith Richards, o sea, no considerado como un álbum oficial. Ry Cooder se sumó a las sesiones de Let It Bleed en mayo de 1969, traído por Jack Nitzsche para rellenar el sonido de los Stones. Cooder fue alojado en un pequeño apartamento cerca de Earl's Court. Algunos pensaron que se le podía solicitar que ingresara a los Rolling Stones como un contraste perfecto para Keith, pero se desilusionaron cuando nadie le dijo nada. Habrán visto prácticamente imposible. ¿Qué más pasó? Interpretando sus fluidos temas a la guitarra slide y sus originales riffs siderales, estallando con nuevas ideas y enfoques musicales, Cooder se implicó en largas improvisaciones grabadas con Mick, Charlie, Bill Wyman y Nicky Hopkins, que contenían el germen de muchos arreglos de la época de Let It Bleed. 3 años después, se editaron esos fragmentos con el título Jamming with Edward, con el sello discográfica propiedad de los Stones. Antes, obviamente, Cooder ya había tocado en Sister Morphine, también Cooder que aparece en los créditos de Love in Vain, en Let It Bleed, Cooder que ya había tocado con Jagger para lo que eran las canciones de la película Performance. Otros libros. Este dice que lo trajo Jack Nitzsche. Otros libros indican que directamente lo invitó Mick Jagger porque le gustaba mucho Cooder como guitarrista. Otros libros indican que lo invitó Jimmy Miller, el productor del disco. Lo concreto es que estuvo ahí Cooder, no le gustó que lo hayan invitado a un guitarrista con mucha relevancia, ya destacado por aquella época. Y como que era un guitarrista que Mick Jagger se ve que pretendía meterlo en los Stones, algo que a Richard se ve que no le gustaba, y algunos indican que estuvo celoso por un tiempo y por eso se fue de las grabaciones, aunque en Let It Bleed Richards hace prácticamente todo lo que está en Let It Bleed. Esto fue parte de las sesiones justamente de Let It Bleed, el Jamming with Edward. Incluso hay un video que te recomiendo, que lo dejo para el final, donde es el video de Midnight Rambler, el video más largo que hicimos en este canal, de 36 minutos,
si querés verlo todo en este verano, tenés tiempo, en las vacaciones sobre todo, y ahí pasamos fragmentos de acá, de este Jamming with Edward, donde hay canciones que se parecen y mucho a Midnight Rambler. Lo primero que voy a poner ahora es un tema que supuestamente es de estas sesiones. Esperemos que no tenga derecho de copyright. Esto se conoció en el Fully Finished, esos outtakes, hace un poquito de tiempo. No, este no es el tema. No, este es Too Many Cooks. Este es el tema. Se llama Curtis meets Smokey, o sea, Curtis Mayfield y Smokey Robinson. Supuestamente esto se tocó en las sesiones de Jamming with Edward, o sea, en las sesiones de Let It Bleed. Este es el argentino. The Voodoo Stomp, 5 minutos 16. Me duele también, él es argentino, que es It's Hard Me Too de Elmore James, 5 minutos 49. Edward's Trump Rye de Hopkins, Cooder, Watts. La primera canción es Hopkins, Cooder, Watts también. Por eso eran improvisaciones. Estaba Bill, estaba Charlie, estaba Jagger por allí dando vuelta y estaba Cooder y Hopkins. Entre ellos encabezaron todas estas zapadas, que son eso en definitiva, zapadas y canciones de algunos otros, donde, reitero, no participa Richards y Mick, que le pone letra a algunas improvisaciones vocales, digamos. Interludio a la Jopo, así dice, con La noche más maravillosa del año, así son los títulos, donde también está Hopkins, Cooder y Watts como compositores, y por último Highland Flying, nuevamente con Hopkins, Cooder y Watts. Conclusión: en ninguna de estas zapadas aparece Mick Jagger como compositor. Yo creo que, bueno, valía el nombre de Mick, aparte que esto lo hizo Rolling Stone Records y lo publicó en el 72, entonces Mick, que está ahí por momentos improvisando algunas letras sobre la zapada que estaban haciendo Bill Wyman, Charlie Watts, Nicky Hopkins y Ray Cooder, bueno, valía la pena que esté el nombre de Mick. Todos estos dibujos de Nicky Hopkins y Edward, que viene a ser Edward como un nombre inventado, que hizo Nicky Hopkins para él, y Nicky Hopkins, que estaba muy activo ya en la década del 70, sobre todo, con sus diferentes proyectos personales. Ahora voy a mostrar más libros. Estos CDs que ya los he mostrado en el video, creo, de Midnight Rambler, mostramos estos CDs. El CD apareció en la década del 80 y mucho más adelante también se reeditó. ¿Por qué? Y porque muchos consideran que es un disco de los Rolling Stones, sobre todo con los nombres tan claritos allí en la portada de los muchachos, ¿no? Esta es una reedición y esta es la primera edición del CD. El librito tiene un poquito más de info de lo que es el EP, sobre todo en toda la parte de ahí adentro, donde las palabras acá dedicadas son de Mick Jagger, y acá explica un poco lo que es en definitiva el surgimiento, el germen, el origen de este disco. Voy a mostrarles de este libro y ahora vamos a escuchar un poco del Jamming with Edward. Lo que está sonando, reitero, es Curtis meets Smokey. Supuestamente estuvo incluido, esto se zapó dentro de lo que es las sesiones para Jamming with Edward, que viene a ser como todo un extracto de lo que eran las sesiones para Let It Bleed. Ahí, en este libro, el de las discografías, acá abajo, acá aclara justamente Jamming with Edward del 7 de enero de 1972, así es como se publicó finalmente. Habla del color de la etiqueta, habla del sello y dice, probablemente sí, uno de los primeros proyectos entonces de Nicky Hopkins antes de
enfocarse en lo que era toda su carrera solista, estas grabaciones que provienen de las sesiones de Let It Bleed de 1969 con Mick, Charlie y Bill colaborando, pero no Keith, que estaría algo enojado con el productor Jimmy Miller, según dice acá, por haber invitado a Ray Cooder a las sesiones. El otro libro dice, no, lo llevó Jack Nitzsche, nadie se hace cargo de haber hecho enojado a Keith. Acá dice que fue Jimmy Miller, y otros libros directamente hablan de Mick Jagger. Bueno, es un disco que generalmente se puede conseguir, por eso acá le ponen 2 estrellas dentro de lo que es la categoría, entre comillas, coleccionismo de los Rolling Stones. Bueno, después de haber escuchado este Curtis Meets Smokey, vamos a poner un par, sobre todo estos que ya les mostré, reitero una vez más, en el video de Midnight Rambler, vayan a verlo, donde están todas estas zapadas. Y más adelante vamos a hacer un video exclusivamente de esa particular relación entre Keith Richards y Ray Cooder. ¿Tomó prestadas cosas Keith para su sonido? En todo caso no fue Cooder quien inventó lo de la afinación abierta, pero aparentemente fue él el que se las enseñó. Pero hay una buena disputa ahí, porque uno dice, él me lo enseñó, él me mostró algunas cosas, y el otro protagonista dice, me las robaron. O sea, hay diferencias. Si escuchan todas estas cosas, escucharán que es Midnight Rambler casi, ¿no? La diferencia es que esto es Cooder tocando la guitarra, único guitarrista de la sesión, Bill Wyman, y se escucha claramente como es casi la base de Midnight Rambler, de la versión original de Let It Bleed, ¿no? Se escucha claramente a Charlie y a Bill ahí, y sí, y Mick como tirando frases por momentos. Es como que se tomaron cosas. La clave está es si primero había surgido esa zapada y posteriormente vino a Midnight Rambler. Supuestamente no, era algo que ya venían con los Stones preparándola desde todo el 69. En el video de Midnight Rambler lo pueden ver, aunque esa canción que escuchábamos recién está firmada por Cooder, por Watts y por Hopkins, no Jagger Richards. Bueno, eso es It's Hurt Me Too. Pequeño recorrido, rápido. Se escuchan diálogos, hay cortes, son fragmentos de grabación de este Jamming with Edward, que el LP también original salió así, con el loguito ahí, con todo lo mismo en la parte de atrás, pero bueno, este es importado, ¿no? No es el argentino que les mostré. Y acá, por si quedaba claro que era Rolling Stone Records, ahí está, con la lengua, y sacamos el vinilo, o lo sacamos de abajo, mejor, no, de arriba, ahí, Jamming with Edward, un LP casi de los Stones, casi, con Cooder, pero sin el genial Keith. Algunos blues, algunas zapadas y un par de canciones que se parecen y mucho a Midnight Rambler. Todo esto dentro de las sesiones de Let It Bleed. Lo que quería compartir con ustedes en el video el día de hoy. ¿Lo tenés a este? ¿Qué te parece? A muchos fans de los Stones, claro. Esto se publicó entre Sticky Fingers y Exile. Entonces cuando salió el EP lo escucharon, dio como lo mismo, era toda una rareza, pero bueno, se ve que encontraron el momento indicado para publicarlo. Entonces en enero de 1972, 51 años atrás. De esto trata, zapadas de Cooder, y vuelvo a reiterar que esa relación
de que el propio Cooder dijo: Keith Richards me robó lo de la afinación abierta, robó varios de mis pasajes, varias de mis composiciones, el hecho que hayan dejado la cinta corriendo, el hecho de que como que no se definía. Lo habían invitado por un poquito tiempo a Cooder a las sesiones de grabación de Let It Bleed, pero él como que seguía yendo porque lo seguían invitando, hasta que Cooder fue y le dijo: ¿y Mick, qué pasa? No, todo bien, nos encanta cantar contigo, tocar contigo, ven, sigue asistiendo. Y Cooder seguía grabando, y algunas de esas ideas, algunos de esos fragmentos se tomaron para algunas canciones, y obviamente no se mencionó a los créditos a Cooder, ni tampoco se lo reconoció en el hecho del estilo nuevo que estaría incorporando Keith. Todo esto según Cooder. Richards en live reconoce que ese sonido, esa afinación, fue gracias a Cooder. Pero durante años hubo peleas y sobre todo declaraciones en la prensa. Eso para un próximo video. Gracias ahora por la compañía. Mi nombre es César Versáis. Les agradezco por los likes, por los comentarios. Si se quieren unir como miembros del canal, allí abajo lo pueden hacer. Los que son miembros, les enviamos discografía exclusiva y les enviamos filmografía, videos, películas. Ayúdanos haciéndote miembro del canal para que podamos continuar durante el 2023. Que la pasen muy bien.